Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Es un gozo poder estar otra vez aquí con ustedes. Quiero compartirte en esta oportunidad un pasaje de la Escritura en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 13, versos 7 al 10. Dice, y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. ¡Wow! Es sorprendente encontrar este pequeño pasaje de la Escritura que nos da una gran lección a cada uno de nosotros y quiero compartirlo en esta tarde contigo. La palabra del Señor nos habla de que dice que el arca estaba en la casa de Abinadab. Pero quiero hablarte algo acerca de la historia. Dice que los filisteos transportaron el arca en un carro y los filisteos, ellos transportaban el arca en lo que ellos querían. Cuando la Biblia y la ley estaba establecida, donde el arca tenía que ser transportada por los sacerdotes, por los levitas, y nadie tenía que tocar el arca. Los filisteos tuvieron el arca en sus manos 7 meses. Dice, el arca estuvo 7 meses en manos de los filisteos, pero luego fue llevada a la casa de Abinadab. Y en la casa de Abinadab se santificó a uno de sus hijos. Abinadab tenía 3 hijos. Uno de sus hijos se llamaba Eleazar, y este fue escogido y consagrado para cuidar el arca. Pero Abinadab tuvo en su casa 70 años el arca, y durante esos 70 años Dios bendijo la vida de Abinadab. Algo que me sorprende es que Abinadab tiene un gran significado. Abinadab quiere decir padre generoso, quiere decir el padre es noble, el padre está dispuesto. Eso me indica a mí de que Abinadab representaba a Dios mismo. Y Dios siempre está dispuesto. Dios es un Dios generoso, Dios es un Dios noble. Lo sorprendente es que aquí en 70 años, cuando David ve todo eso, David decide traer el arca. Pero David decide traer el arca y comete un grave error. Muchos de nosotros deseamos traer la presencia de Dios o la manifestación de Dios o ver resultados de Dios aplicando recursos o aplicando métodos o estrategias humanas, y no vamos primero a ver qué dice la palabra o no le consultamos a Dios. David comete un grave error. David tenía el gran deseo de traer el arca a la casa del Señor, a la ciudad donde él estaba, en Jerusalén. Él tenía el deseo de traer el arca, pero cometió un grave error. La palabra del Señor dice que David hizo un carro nuevo. Él dijo, wow, voy a hacer algo nuevo y voy a traer el arca y voy a traer a los mejores bueyes y voy a movilizar todo esto para que la presencia del Señor esté aquí, porque el arca representa la presencia del Señor, el arca representa lo que Dios quiere establecer en medio de su pueblo. Sin embargo, David se olvidó de consultar la palabra, se olvidó de consultar al Señor, y David hizo lo que él pensó que era bueno, y no siempre lo que nosotros creemos que es bueno es la perfecta voluntad de Dios. David hizo un carro nuevo que se ha movilizado por bueyes, los mejores bueyes del rey. Entonces empezó a trasladar el arca. Pero algo acontece. Decíamos que Abinadab representa padre generoso, padre noble, el padre está dispuesto. Eleazar significa Dios ha ayudado y Dios es mi ayudador. Eleazar representaba una persona que dependía de Dios, y Eleazar fue uno de los hijos de Abinadab, que se fue consagrado para cuidar la presencia del Señor, que fue consagrado para cuidar. Nosotros, para poder mantener la presencia viva en nuestras vidas y para tener al Espíritu Santo lleno de gozo dentro de nosotros, tenemos que cuidar este templo, tenemos que cuidar nuestra vida, tenemos que santificarnos, tenemos que consagrarnos a Él. No hablo de volvernos unos santurrones como fanáticos, no, sino de agradar a Dios, de apartarnos y de separarnos de Dios, y separarnos de cosas que nos pueden provocar que el Espíritu Santo se entristezca en nuestras vidas. Y Eleazar fue consagrado para eso, pero
cuando sacan el arca sucede algo. Ellos lo iban transportando, el rey David iba contento, todo el pueblo de Israel iba contento porque iban llevando el arca en un carro nuevo y en bueyes. Métodos humanos, estrategias humanas, y ellos creían que todo estaba correcto, hasta que aparecen en escena dos personajes. Uno de ellos se llama Usa, que fue el que extiende su mano al momento de ver que el arca se venía abajo, su buena intención de querer sostener el arca. Él extiende su mano para coger el arca para que no se caiga. Y dice la palabra del Señor que cuando él extendió su mano para detener que el arca no se cayera, dice que Dios se encendió en ira y murió en el instante. ¿Pero por qué muere? ¿Porque Dios es malo? No, había algo. Y siempre nosotros los seres humanos tendemos a echarle la culpa a Dios de nuestras decisiones o de nuestros actos, y no medimos la consecuencia de nuestros actos. Usa significa fuerza. Y dice la palabra del Señor que habían dos personajes que guiaban el carro, Usa y Ahío. Usa significa fuerza y Ahío significa amigable. ¿Qué me quiere decir esto en la escritura? Siempre los nombres tienen un propósito, tienen un significado. Usa significaba fuerza y Ahío amigable. Lo que quiero decirte en esta tarde es que lamentablemente hoy en día muchos ministerios, muchos de nosotros los hijos del Señor, me incluyo, en algún momento hemos caído en el error, y espero que no sigan cayendo algunos de los que el día de hoy me puedan escuchar, es que el servicio al Señor, el ministerio, el liderazgo no se lleva en unas fuerzas humanas y no se lleva de una forma amigable, porque cuando nosotros queremos congraciar con todo el mundo, vamos a caer en este error de poner porque es mi amistad, porque es mi familia. El ministerio no se lleva de manera almática, el liderazgo no se lleva de manera almática ni por familiaridad, ni tampoco los ministerios son dados porque él es mi hijo y bueno, se lo doy. No, tiene que ser Dios mismo el que tenga que poner personas idóneas, personas capaces, capacitadas por él, no capacidad humana, para que puedan afrontar el llamado y para poder velar por la presencia del Señor. Es muy importante lo que sucede en esta parte de la historia. Usa, que representa fuerza, hoy en día se trata de manejar con fuerzas humanas todo lo que tenga que ver con el servicio al Señor. Tratamos de agradar a Dios con nuestras propias fuerzas y nosotros tenemos que esforzarnos, sí, pero lo primero que tenemos que hacer es en dónde me estoy esforzando y en qué me estoy esforzando. Y hoy en día hay más clubes sociales que iglesias. Hay iglesias que empezaron bien pero se terminan convirtiendo en clubes sociales. Hay ministros que empezaron en el espíritu y están terminando en la carne. Hay ministros que se están olvidando de lo que es el exhortar, se están olvidando de que sus mensajes sean cristocéntricos por agradar a la persona. Y Dios no te llamó al ministerio, no te llamó al liderazgo, no te llamó a servirle para agradarle al hombre, sino que primeramente tienes que agradar al Señor. Lo primero que tenemos que hacer es agradar al Señor y como consecuencia vendrá el agradar a las personas, pero lamentablemente hoy en día tratamos de llevar el servicio en una fuerza humana. Vemos métodos que le funcionan a otros, vemos estrategias que le funcionan a otros y queremos traerlo a nuestra casa, queremos traerlo a nuestra visión. ¿Y cómo es lo que Dios tiene estipulado para ti? ¿Qué es lo que Dios, cuál es el diseño de Dios para tu vida? Dios no quiere fotocopias de ministerios, Dios no quiere réplicas de liderazgo, Dios quiere que seas original en Él, pero no lo hagas en tus fuerzas, no lo hagas por congraciarte con personas. ¿Qué tipo de amistad está guiando tu vida? ¿Qué tipo de amistades están guiándote hacia la presencia del Señor realmente? Si es la presencia del Señor. Usa quiso tener una buena intención de sostener el arca, pero no, la Biblia dice que no es con espada ni con ejército, sino con el poder del Espíritu de Dios. No es con tus fuerzas que tú vas a poder lograr agradar al Señor. Puedes tener muy buenas intenciones, puedes de pronto decir, pero esto me parece bueno. La pregunta ¿es lo que Dios quiere, es lo que Dios anhela? A veces nosotros queremos forzar a que se nos abran puertas al ministerio, queremos forzar a que se nos abran puertas en el liderazgo, que se nos abran puertas en una serie de cosas, de circunstancias. Y la pregunta es, ¿será Dios en medio de eso?
Ahora, nosotros tenemos que tomar decisiones, pero cuando estamos sumergidos en la presencia del Señor, cuando estamos orando, dejamos que el Espíritu Santo sea quien nos guíe y la sabiduría de Él va a venir y nos va a dirigir y nos va a guiar a tomar las decisiones correctas y no a hacer lo que creemos que es correcto, porque podemos entristecer y podemos provocar algo en contra de nuestras vidas. Amigable, tratamos que siempre de congraciarnos con la gente. Nos queremos volver muy amigos de las personas para que no se alejen de la iglesia. Hoy en día los mensajes son más almáticos que cristocéntricos. Queremos endulzar los oídos de la gente para que no se me vaya de la iglesia. Si yo predico una verdad, de pronto la gente se me va a resentir y se me va a ir. ¿Cómo tratamos de llevar lo que Dios realmente nos ha entregado? El don y el ministerio Dios nos los entregó para edificar el cuerpo de Cristo, pero la edificación no significa que siempre tengas que estar en amistad con algo que a Dios no está en amistad, y no significa de que tengas que hacer una fuerza humana cuando Dios ni siquiera está en medio de eso. Entonces, si te vas a esforzar, esfuérzate en algo que tú sepas que Dios está respaldando y que está aprobando. Si tú vas a tener una amistad y quieres tener amistad con el pueblo, con ministros y todo, hazlo, no hay nada de malo. La pregunta es, ¿está Dios en medio de todo eso? Porque hay conexiones que ya no de pronto no te van a seguir impulsando hacia tu propósito, pero tú quieres en tu fuerza humana seguir teniendo una amistad y que sigan guiando algo que de pronto ya Dios no lo está guiando. Nosotros tenemos que aprender a consultar al Señor en todo lo que hagamos y a entender de que los métodos y las mejores estrategias provienen del Señor, no de una manera. Dios está dispuesto. David, 70 años pasaron y el arca estuvo en la casa de Abinadab, y cuando lo sacó de una manera humana, de una manera equivocada. Él quiso atraer la presencia de Dios de una manera equivocada. Hay gente que dice, pero yo no mato a nadie, yo no robo, yo no hago nada malo, y entonces, ¿por qué no siento la presencia? Porque no se trata de que no hagas, se trata de que busques a Dios, y Dios te va a ayudar a adorarle y a servirle. El llamado de Dios, el propósito de Dios en tu vida no se va a llevar de una manera humana. Tenemos que sacarnos eso de la cabeza. Hoy en día, y yo comparto mucho lo que es la coinonía, yo me gozo cuando veo al pueblo que disfruta de un tiempo, pero yo algo que siempre le digo a algunos consiervos con los cuales hablo, que hoy en día se pide que la gente venga a la iglesia, pero no a los pies de Cristo. Hoy en día se hacen muchos lonches, muchos almuerzos, mucha reuniones donde tratamos de hacer para que la gente se me entretenga, pero yo no veo a un Jesús captando multitudes para entretener, sino para transformar. Es muy bueno el lonche, es muy bueno el almuerzo, es muy bueno todo, pero asegúrate que en medio de eso haya una presencia de Dios ministrando y transformando la vida de las personas, de los jóvenes, de las doncellas, de los matrimonios. Es muy buena la reunión de matrimonios, excelente, es muy buena las clases, pero asegúrate que la presencia de Dios esté ahí ministrando y transformando las vidas. Es muy bueno el salir entre amigos, es muy bueno salir, y eso es magnífico, eso es excelente. Dios nos llama también a tener un tiempo de estar en armonía con los hermanos. Pero cuando yo veo que eso me está desencajando y sacando del propósito de Dios, yo debo hacer un alto y volver a lo que Dios realmente quiere. Entonces, Dios no quiere que la iglesia se vuelva en un club. En un club tú encuentras una serie de cosas que entretienen. Es muy bueno, pero si eso se vuelve prioridad y no la presencia de Dios, y no el adorar, el estudiar la palabra, el escudriñar la palabra, el adorarle, el orar, entonces empieza a haber un desbalance y lamentablemente vamos a terminar volviéndonos se podría decir como en sinagogas. Cuando Jesús aparece en escena, las sinagogas quedaron vacías. La gente empezó a buscar la palabra viva, y a pesar de que la palabra era dura, le decían: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? La palabra del Señor es la palabra la que transforma, es la que cambia, la que redarguye, la que instruye. Pero no podemos reemplazar jamás
lo que Dios ha establecido por querer retener al pueblo, por querer dejar que el pueblo se quede. No, lo que realmente vas a ver un pueblo transformado, hijos transformados, es cuando tú los lleves a adorar, cuando tú los lleves a buscar del Señor, cuando tú le des un verdadero alimento espiritual, y la presencia de Dios debe ser la que prime en todo lugar donde se congreguen las personas, para ver a Dios mismo, para que Cristo sea el centro de ello. Es triste, una oportunidad, visité un lugar X, y cuando llegué había de todo. No estoy en contra de las luces, de colores y todo, muy lindo, pero todo era emoción, todo era de una manera almática, pero no había palabra, no había presencia de Dios. Y hoy en día se confunde emoción igual a presencia de Dios. No, porque cuando una persona es transformada y es tocada por el poder de Dios, esa persona sale transformada. Esa persona no vuelve a ser igual. No digo que de pronto cambie del 100%, pero hay algo que impactó su vida, hay algo que transformó. Y no, Dios no quiere, Dios no nos llamó solamente a impactar, sino a transformar vidas a través de su presencia, a través de su poder, a través de su palabra. Y hoy en día se está viendo muchas congregaciones están cayendo en hacer y en presidir las congregaciones, en presidir los ministerios, los liderazgos. Estamos cayendo lamentablemente en ejercerlo en fuerzas humanas, de una manera familiar, de una manera donde no te digo esto porque te me vayas a ir, o no te digo esto porque me dejas de diezmar. No, las cosas como son en la presencia del Señor y en la iglesia del Señor. Nosotros a veces queremos hacer cosas buenas para Dios, pero la pregunta es, ¿Él te la mandó a hacer? ¿Él mandó a que tú hicieras eso? Nosotros los seres humanos somos muy buenos para querer hacer muchas cosas, pero la pregunta es, ¿Dios realmente te mandó a hacer? No siempre lo que tú quieras hacer es lo correcto, ¿sabes? Yo creo que Usa se familiarizó tanto con el arca que le perdió la reverencia, que le perdió el respeto. Y a veces hemos caído en eso. Solemos caer en eso. Decimos, yo ya sé, esto va a pasar o esto, aquello. Y le perdemos la expectativa, perdemos la reverencia, el temor a Dios. Y tratamos la presencia de Dios como cualquier persona, perdemos el temor, el respeto, ya no hay reverencia. Y es triste hoy en día ver en medio de los jóvenes, es triste ver hoy en día en muchos lugares que ya no hay reverencia a la presencia del Señor. Es como cualquier cosa, y es lamentable. Y Dios quiere que la gente, el pueblo entienda. No es tener miedo, es tener reverencia. No es tener miedo, es tener respeto a la presencia del Señor. Y Usa, como se acostumbró a ver el arca en su casa, le daba igual, ya no la valoraba. ¿Y cuántas veces tú y yo hemos perdido ese respeto? ¿Cuántas veces tú y yo nos ha dado igual ya? Vemos que algo está pasando y nos da igual. Y el ministerio delante tiene que estar diciéndonos, por favor, reverencia, por favor, respeto. Vamos a subir al altar y nos da igual. Tomamos en poco ese lugar. Y no lo hablo de un lugar físico, donde quiera que estemos. Como yo digo, a veces le tenemos más miedo a los profetas, le tenemos miedo a un pastor o a un ministro, pero no le tenemos temor de Dios, de que Él está en todo lugar y nos está viendo. Y algo que quiero decirte es que Dios anhela celosamente que nosotros vivamos en santidad, que nosotros vivamos siempre rindiéndonos a Él. No es fácil vivir en santidad. La Biblia dice, y David sabía, que los que tenían que llevar el arca eran los sacerdotes, eran los levitas, y tenían que consagrarse, tenían que santificarse. Y cuando él quiso sacar el arca de la casa, de donde se quedó en la casa de Obed-edom, él dijo, no, el arca, esa muerte me espantó, y se sintió mal. David se sintió mal, y entonces no llevó el arca hacia la ciudad donde él quería, hacia la casa de David. Él llevó el arca hacia la casa de Obed-edom. Y lo mismo que pasó en Abinadab, que hubo bendición durante esos 70 años, lo mismo aconteció en la casa de Obed-edom, y dice que Dios bendijo ese lugar.
Fue una forma de decirle Dios a través de ese acto, de decirle a David, mira, mi presencia desata bendición, pero cuando la ubicas de la manera correcta, cuando canalizas de la manera correcta, cuando haces lo que realmente te he mandado hacer. Entonces David entendió el mensaje, que no era de su forma, no era a su manera, era la manera que Dios había establecido en su palabra. Y dice la palabra del Señor que cuando David saca el arca y lo lleva, él pudo ver cómo Dios bendijo. Entonces no es a nuestra manera, es a la manera de Dios, es de la manera como Dios lo ha establecido. Usa tuvo la buena intención, dice, de servir a Dios, pero era insensible al Espíritu. Y lamentablemente hoy tenemos en muchas congregaciones, tenemos a muchos sirviendo y sirven muy bien, pero han perdido la sensibilidad al Espíritu. Eso es lamentable. Quien te habla era una mujer que servía, una mujer que hacía de todo lo que le decían. Pero ¿sabes qué? Me dediqué a servir, pero me olvidé del Dios de la obra. Me dediqué a servir en la obra. Me dediqué a servir por mucho tiempo en la obra, pero me olvidé del Dios de la obra. Y yo quiero animarte en esta oportunidad a que de pronto tú te estás abocando demasiado en la obra y te estás olvidando del Dios de la obra. Y eso es lo que quiero decirte. David se abocó a servir haciendo un carro nuevo, poniendo bueyes para que el arca sea llevada, pero se olvidó de cómo era que le agradaba a Dios. Y era adorándole, y era haciendo lo correcto, y era haciendo lo que la palabra dice. Entonces, ¿cómo saber la voluntad de Dios? Está en la palabra. Ahí vamos a poder entenderlo. Y Dios desea de que tú le adores. Dios desea de que tú entiendas de que está bien el servicio. Pero de nada sirve que estés sirviendo si has dejado de comunicarte con el dueño de la obra. De nada sirve que estés cantando, que estés como mujer, que estés como seguridad. De nada sirve que seas líder, de nada sirve que seas un ministro si no estás en la presencia de Dios adorándole, si no estás ahí, porque puedes ser como un extraño. Y tú dirás, pero Dios me usa. Ok, Dios te usa por misericordia, Dios te puede usar por amor a su pueblo, pero la Biblia dice que muchos le dirán, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, y Dios le dirá, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque cuando tú sirves sin antes estar en la presencia de Dios, cuando tú te dedicas solo a servir y pierdes la intimidad con el dueño de la obra, vas a hacer todo en tus fuerzas, vas a hacerlo como a ti te place y vas a buscar agradar al hombre. Pero cuando tú estás conectado con el dueño de la obra, vas a hacer de la manera que Dios quiere y verás, de pronto se te será más difícil, pero vas a ver mayores resultados a la larga. Y eso es lo que Dios quiere, y eso es lo que Dios necesita. Hombres y mujeres que entiendan que su presencia demanda, para poder tener la presencia de Dios en nuestras vidas, para tener esa llama encendida, ese fuego encendido de su espíritu, necesitamos vivir en santidad, necesitamos vivir rendidos a Dios, necesitamos adorarle, necesitamos buscarle. No te digo que te aísles, no. Tu vida tiene que ser un estilo de adoración. Cuesta, sí cuesta. Cuesta mucho. A todo mundo le cuesta, pero sin embargo cuando vamos a Dios, Dios nos va formando, nos va procesando, y no es fácil, pero tampoco es imposible. Dios le enseñó a David que tenía que aprender a obedecer, y quiero decirte algo, el entusiasmo que tú le tengas en el servicio a Dios debe ser acompañado en la obediencia. Puedes tener mucho entusiasmo, ok, sí, ahora vamos a hacer esto, sí, ahora vamos a hacer aquello, pero siempre asegurándote de que estés al momento de hacer algo, que estés obedeciendo a Dios en lo que vas a hacer. El entusiasmo debe ir acompañado por la obediencia al Señor. David tuvo que reflexionar y darse cuenta de que no era su manera, era la manera de Dios. Y luego David reflexionó, porque Dios es un Dios de oportunidades, porque Dios le hizo entender. Y Dios hoy quiere que entendamos eso. David se arrepintió, David reconoció, entonces enmendó su error, lamentablemente costó la vida de Usa, y David dijo, santifíquense, santifíquense, purifíquense, y vamos a hacer como Dios dijo.
y tenían que llevar el arca de la manera como Dios lo había establecido. Dice en Primera de Crónicas 15, del verso 12 al 15, que se santificaron, dice todo el pueblo y todos los que iban a estar ahí, se santificaron antes, porque no lo hicieron en el momento que debieron hacerlo, pero luego se santificaron, dice, y pudieron ver la bendición de Dios. David necesitaba recordar la grandeza de Dios, a quien servía y a quien le adoraba. Y tú y yo necesitamos recordar. De pronto has querido y hasta te has podido sentir mal porque dices, no veo resultados en lo que hago. Señor, me esfuerzo, Señor, hago de todo. Ya no sé qué más hacer. Y es una manera de que Dios está llamando tu atención y te está diciendo, es que no es a tu forma, no es a tu manera. En mi presencia encontrarás las mejores estrategias. En mi presencia encontrarás los mejores métodos. En mi presencia encontrarás el diseño para tu vida. En mi presencia encontrarás el arma secreta de cómo derribar a tu enemigo. En mi presencia encontrarás cómo poder moverte sabiamente y estratégicamente. Dios quiere que tú muestres reverencia a su presencia. Dios quiere que tú lo tengas a Él en primer lugar, en todo, para todo. Cuando tú tomas en serio la presencia de Dios, ella se vuelve una fuente de vida para ti. Cuando tú tomas y tienes reverencia a la presencia de Dios, ella se vuelve una fuente de vida para ti y una fuente de bendición para todo lo que tú hagas, para todo lo que tú quieras emprender. Vuelve a recobra la presencia de Dios. Haz un alto como David hizo y dijo, tengo que santificarme, tengo que purificarme. Y a veces nosotros los ministros creemos que no necesitamos ir y volver a Dios, cuando nosotros somos los primeros que tenemos que estar siempre buscando a Dios y yendo al Señor para que Dios sea ministrando y Dios sea tratando nuestras vidas, porque somos como cartas abiertas que siempre nos están observando y constantemente tenemos que ir muriendo poco a poco a lo que a nosotros nos agrada para dejar que Dios haga lo que Él le agrada en nuestras vidas. Yo te invito en esta tarde a que tú ahí donde estás tú puedas hacer una reflexión y puedas decirle, Señor, ¿en qué áreas yo estoy tratando en mis propias fuerzas de agradarte? ¿Con quién estoy de pronto yo tratando de congraciar? De pronto hay amistades que tienes que cortar. De pronto tienes que dejar a aquel noviecito o noviecita que no te está ayudando a agradar al Señor. De pronto tienes que enmendar ciertos errores. Y es ahí donde Dios dice, es hora. Porque mi presencia no se puede mover de la forma que tú quieres, sino de la forma que yo lo he establecido en mi palabra. No es a la fuerza, ni tampoco es de una manera, digamos, tratando de agradar solo al hombre. Dios nos llamó a agradarle a Él. Jesús se encargó siempre de agradar al Padre, siempre. Y eso hizo que eso trajera tal respeto, eso provocó que la gente lo pudiera respetar. Entonces que cuando la gente te mire digan, wow, todo lo que Él hace, Dios está ahí. Que esa sea nuestra meta en este tiempo, que esa sea nuestra meta de poder agradar al Señor. Dos cosas, no hagas en tus fuerzas y antes de estar en amistad con alguien, asegúrate de estar en amistad con Dios. Y si el estar en amistad con Dios implica a que tú tengas que cortar ciertas cosas en tu vida o cortar ciertas relaciones, tendrás que hacerlo con tal de agradar a Dios, y te garantizo que vale la pena. Al principio cuesta, pero luego vas a ver el fruto de todo lo que has hecho por agradar al Señor. El agradar al Señor tiene un precio, pero créeme que cuando ves la cosecha, miras atrás y dices, valió la pena, valió la pena. Así que yo te animo en esta tarde a que seas una persona que anhele celosamente la presencia del Señor en su vida y que dejes que Dios sea obrando en ti. Es tiempo de vivir en santidad, es tiempo de agradar al Señor. Estamos en los últimos tiempos, no estamos en el tiempo de jugar a la iglesia, estamos en un tiempo donde estamos viendo muchas cosas y urge que la iglesia del Señor se manifieste. Dice que la tierra gime por la manifestación de los hijos de Dios.
pero no de cualquier hijo, sino de los hijos de Dios. Y los hijos de Dios tenemos que caminar en su presencia, con su presencia y bajo su presencia. Que el Señor te bendiga, y es mi oración que cada día podamos nosotros tener esa reverencia, ese respeto, y poder entender que Él demanda que seamos santos. Él quiere que seamos santos como Él es santo. Si Él lo pide es porque sabe que podemos, pero no en nuestra fuerza, sino con su Santo Espíritu. Que sea su Santo Espíritu tu mejor amigo. Vuélvete en amistad con Él y vas a ver muchas cosas que vas a poder darte cuenta y decir, wow, realmente la presencia de Dios es maravillosa. Cuidemos lo que Dios nos ha dado. Cuida el fuego de Dios que está en ti. Cuida ese fuego de Dios que Él ha depositado en tu vida, y verás cosas grandes y maravillosas. Es mi oración que Dios pueda bendecir tu vida. Y a ti que me estás mirando, que de pronto dices, ya no siento la presencia de Dios. He hecho todo, hago de todo, pero siento que nada pasa. Yo te puedo decir, ríndete en su presencia. Dile, Señor, me rindo, aquí estoy. Ministrame, haz algo en mí, transforma, ayúdame, hazme entender, hazme volver, y verás cómo Dios obrará en tu vida. Que el Señor te bendiga, te envío un fuerte abrazo, y que la paz del Señor venga sobre ti. Bendiciones.